Estamos con Adolfo Sánchez de Rojas, que es un verdadero artista de la imagen digital, porque es el cofundador de la empresa Toklang, que se dedica a lo que nos va a explicar un poco qué es VFX, es decir... Visual Effects. Así es. Sí. ¿Qué retos aborda una casa de efectos? Porque ya diciendo efectos va a saber la gente a qué nos referimos. Y además, de hecho, sirve para que expliquemos qué es el Visual Effect. Bueno, lo primero es, más que una empresa, es un estudio, o sea, porque, quiero decir, empresa ya involucra diferentes sectores de acción, y lo nuestro es un sitio muy concreto donde se hacen unas tareas muy concretas. Es un estudio, es más estudio que estudios, porque estudios sería si tuviéramos varios de esos. De momento tenemos un estudio que es una chulada, está por Ópera, y tenemos unas vistas maravillosas y tenemos una suerte con ese sitio. Lo segundo es el tema del Visual Effect. Bueno, es en general y de forma popular lo llaman efecto especial. Lo que pasa es que el efecto especial involucra una acción un poco más amplia, involucra el rodaje, etcétera. Claro. Lo nuestro es después del rodaje. El efecto visual es el efecto visual, es el efecto de lo que se ve o de cómo modificar lo que se ve, o sea, lo que ya se ha grabado. Y luego, ¿de qué forma, quiero decir, de qué sitio, cuáles son los retos o que abordan una casa de efectos visuales? Pues mira, esto seguramente lo vamos a hablar más adelante, pero en este momento una casa pequeña tiene un poquito más de versatilidad, o sea, tiene todos los inconvenientes que tiene una casa que empieza, todos los estudios que empiezan tienen que, que cumplir y pasar por una serie de hitos inevitables hasta que se normalizan y se estabilizan. Yo tengo ya una experiencia, ya tengo unos contactos, yo hay una serie de cosas que antes, cuando yo era joven, no podía hacer, y que ahora de alguna manera tengo esa ventaja. Entonces, una casa de efectos, concretamente mi casa de efectos ahora mismo, pues tiene sitio en la medida en la que la tecnología le permite abordar proyectos de un cierto calado sin que tengamos que acudir a grandes medios, que era un poco de alguna manera el enfoque tradicional de trabajo, sobre todo desde hace 12 años o más. Porque Toklang, ¿cuándo habéis comenzado con este Toklang está recién proyecto nacido, de emprendimiento? Acaba de nacer, está creada entre julio y agosto. Ya hemos terminado una película y 2 publicidades. Muy bien. Y una pequeña campaña institucional muy pequeña. Estamos recién nacidos, o sea, ahora mismo estamos de alguna manera mirando un poco con los ojos muy abiertos al mundo, implementando todos los elementos nuevos que podamos implementar y que nos permitan hacer que nuestra casa, que es pequeña ahora mismo, luzca más grande gracias a tecnología, por ejemplo. Adolfo, va a lucir grande porque tú tienes una amplísima experiencia. Cuéntame, ¿en qué consiste la combinación de VFX y un poquito por qué sabes tanto de esto? Es decir, algunos de los títulos en los que está ahí tu trabajo. A mí me gustaría esto, quiero decir, enfocarlo de una manera muy tranquila y muy honesta y humilde. O sea, yo tengo una experiencia, es cierto. O sea, también tengo 53 años, quiero decir, que es inevitable tener una experiencia cuando ya acumulas años. Siempre he sido un operador un artista digital bastante generalista, o sea, quiero decir, he dominado muy pronto muchas herramientas, un poco azuzado por la curiosidad, pero también por una singularidad creativa que probablemente tiene que ver con el tema de mi elemento creativo, de mi yo creativo. Y claro, ahora mismo me veo un poco metido en el traje del coordinador o del supervisor. A veces un poco uno y otro, porque conforme vaya creciendo seguramente se podrá ir de alguna manera separando actitudes. Pero ¿en qué consiste? Un supervisor, un coordinador fundamentalmente lo que tiene que hacer es implementar
una serie de trabajos en un equipo multidisciplinar. O sea, normalmente los equipos de Visual Effects se componen genéricamente de las aptitudes de 3D y las aptitudes de composición, o sea, genéricamente, aunque puede haber más divisiones. Sí. Y claro, los trabajos que nos llegan tienen que ser coordinados entre esas dos áreas. Hay veces que puede llegar a haber un coordinador 3D o un coordinador de composición. Esto es lo que va sucediendo cuando el proyecto gana en envergadura, pero siempre el coordinador que cuando se hace grande y cuando ya es generalmente dueño del estudio, dueño de la visión de la casa de efectos, se vuelve supervisor y ya en ese momento pasa a tener no solo una función de coordinación, sino también una función de autoría. Claro. Quiero decir, no se trata de hacer simplemente los efectos de una manera y una manera y una manera, o sea, quiero decir, y distribuirlo en los sitios. No puedes limitarte a repartir el trabajo como si fueras un repartidor de pan. Tienes que estar ahí pendiente. Tienes que coordinarlos y luego ya si eres supervisor tienes que implementar una autoría. O sea, los efectos que haces en tu casa no pueden parecerse o no debían parecerse a los de las demás casas. Ahora tienes tu propia casa, pero tú has trabajado en efectos toda la vida. Sí. ¿Nos podrías recordar alguna de las producciones que todo el mundo va a reconocer en las que has trabajado para que vean que sabes de esto? Claro, en esas producciones trabajé en casas más grandes. En algunas de ellas podía tener algún área de importancia o de mando, y en otras simplemente ser un operador más. O sea, por ejemplo, en Juego de Tronos fui un compositor senior, muy bien. pero un compositor senior más. O sea, había un equipo enorme de... Tienes ya un montón de fans. Exacto, sí, sí. O sea, bueno, sí, conforme vaya pasando el tiempo, lógicamente, el cono de actuación de Juego de Tronos se irá agotando, porque claro, inevitablemente ya es una serie, pero sí es un buen referente. Por ejemplo, una imagen de Juego de Tronos que cualquiera reconocería en la que tú has tenido que trabajar e implementar tu capacidad. El estudio que nos contrató en su momento, que era el Ranchito, bueno, tuvo su estreno en la temporada, creo que fue la temporada 5. Sí. En esa temporada trabajaron un montón de amigos míos. Sí, sí. Esa temporada a mí se me pasó, yo entré en la temporada 6. Ah, muy bien. En la temporada 6 hicimos el famoso episodio de Hold the Door. Ajá. El personaje este que acompañaba a uno de los protagonistas, concretamente el lisiado, el chico que iba siempre en silla de ruedas o a caballo, tal. Estaban en una especie de túnel, etcétera, los perseguían los White Walkers y bueno, al final pasaba lo que pasaba, que no quiero tampoco, por si alguno no lo ha visto todavía. Creo que todo el mundo... Y luego el episodio más importante, yo creo el que a mí más me gustó porque tuvimos planos así como más relevantes, fue la temporada 6, no, la 7. Cara, y el episodio no me acuerdo cómo se llama, pero era un episodio, creo que era el episodio 7. Temporada 7, episodio 7, bueno, era un episodio en el que, bueno, el army, diríamos, de amigos que se quedan aislados en un islote con un lago helado alrededor. Ah, sí. Y cuando los White Walkers intentan entrar dentro y, bueno, sucede una cosa con el dragón, lo tienen que sacar, y ahí hay una serie de planos que yo tuve el placer de estar en ellos y bueno, o sea... Pero bueno, ha habido más, o sea, quiero decir, ha habido mucho más. Un monstruo viene a verme. El monstruo viene a verme, eso también fue en el mismo estudio. En Twin Pines, por ejemplo, hice Los últimos días. En Lightbox hice Tadeo Jones. Bueno, inevitablemente con los años pues se van acumulando y la verdad es que hay muchas pelis. O sea, y algún caso. Muchas pelis y muchas series. Y muchas series y muchos Grammys y sí. Eso... Bueno, más bien ¿cómo se llama? Ahí tuvimos la gran suerte porque es que el estudio es muy bueno. El Ranchito ganó un BES, o sea que es, digamos, el premio más alto. Sí. Adolfo, ¿qué ventaja, inconveniente ves en tu trabajo la implementación de la IA? Porque desde luego estamos hablando de
de trabajar con la imagen y hacer con ella, iba a decir manipularla, pero más que manipularla, doblegarla, hacerla, conseguir que sea flexible y que dé a los telespectadores lo que queremos que vean. Entonces, ¿cómo de importante es la IA ahora en tu trabajo? Bueno, es que no es que podamos jugar a definir cómo es de importante, sino es que tiene que ser importante porque en el ¿O qué fondo ventajas e inconvenientes le ves? gestiona. A ver, bueno, lo hemos explicado un poco antes, o sea, hay elementos de inconveniencia muy evidentes, o sea, quiero decir, cara a roles profesionales que probablemente van a sufrir Sí. una modificación en su tarea habitual o quizás una desaparición, aunque no es el caso ahora mismo. O sea, quiero decir, por ejemplo, uno de los casos más evidentes podría ser lo que se llama el rotomasking. Rotomasking es la labor de mascarear. Sí. Hay dos formas de hacerlo. Hay una forma de hacerlo más ¿cómo se dice? Más expeditiva, Sí, sí, sí. con más detalle, y otra de hacer lo que llamaban un garbage mask, que es simplemente para aislarlo, para hacer trabajos posteriores. Sí. Por ejemplo, el garbage mask o el rotomasking así un poco ligero se podía pedir a la India, por ejemplo, o podías contratar a una serie de gente que te hicieran ese rotomasking. Ahora hay herramientas que ya te separan la figura del fondo, Claro. incluso aunque no haya una croma. Los móviles también están implementando esto. O sea, si lo habéis sí, notado en el iPhone, suena... cuando seleccionas, de repente Sí, dices, caray, pero esto me está separando la Sí, figura del fondo. a mí me suena ya de aplicaciones que sí que Claro. pueden hacer esto a nivel... Pero de facto, quiero decir, esta es la parte negativa, o sea, la parte positiva es que, de facto, como digo, no es tan aplicable como pudiera parecer. O sea, todo el mundo inevitablemente pensará, bueno, pues, pero yo estoy viendo ahora mismo imágenes, pero que muy sólidas, muy eficaces y tal, de face-up, de virtualización de personajes, de fuegos, de tal, no sé cuánto, y dices, sí, pero bueno, pues son un pequeño caos. Ya. O sea, quiero decir, le das al botón de empezar de la máquina se expresa como pesadillescamente, o sea, produce un montón de imágenes sin ningún tipo de continuidad, o precisamente con una continuidad de pesadilla, y ya está. Y que eso tú no lo puedes poner en una película. Claro. O sea, porque en la película normalmente hay un director, hay una serie de puestos, y te van a solicitar una especificidad en lo que haces. O sea, si tú les cambias, por ejemplo, a un muñeco la gabardina y queda muy bien, pero le has cambiado a la vez que la gabardina, le has cambiado la calle o le has cambiado el sombrero, pues ahí viene un problema. O sea, claro, de récord, para empezar. Exacto, el director además va a decir, bueno, me gustaba mucho la gabardina, pero no me cambies la calle. Porque la IA me ha cambiado la gabardina. Exacto, entonces hay cosas, esto lo hablaba antes en la charla, quiero decir, hay cosas que seguramente se irán proceduralizando. O sea, sí. Cuando hablo de proceduralización es a efectos de procedimiento. O sea, quiero decir, hay herramientas que te permiten, por ejemplo, cortar un trocito de vídeo por este sitio, por este sitio, por este sitio, y para eso tienes una cuchillita que haces así, que haces así. El equivalente a esto en la inteligencia artificial es como si tú le dieras un botón y cortase todo. Una herramienta que, por cierto, ya existe, cortas automáticamente los cortes donde los viera. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que en algún sitio la máquina va a haber un corte donde igual no lo hay. Donde no debe. O, quiero decir, cualquier tipo de eventualidad. Eso tiene que estar, de alguna manera, chequeado, gestionado, tal. O sea, quiero decir, se llega muy lejos, pero todavía necesita una buena parte de mano. Claro, es que es inteligencia artificial no natural. Entonces, ahí estamos todavía. Sí. Pues, Adolfo, muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste tu trabajo, porque es algo de lo que a lo mejor no notamos cuando disfrutamos del contenido audiovisual y del producto audiovisual del que vamos a pagar en el cine o vemos a través del streaming en nuestra televisión, pero vuestro trabajo es muy importante porque nos hace ver aquello que a lo mejor no podríamos ver de ninguna otra manera, ¿verdad? Bueno, tienes razón. Esperemos que la inteligencia artificial no acabe con ello. Esperemos que no. Muchísimas gracias por haber venido. Hasta luego. Un saludo. Chao.